Bueno, es un placer tener a Julián Bonder, invitado del encuentro de hoy, el último encuentro dentro de este periodo de acompañamiento académico que iniciamos hace ya un mes, dentro de dos momentos, uno se llama Miradas o reflexiones de ciertas obras, y otro, este en particular, encuentro, invitamos a un protagonista principal a reflexionar y charlar básicamente sobre su obra y sobre sus ideas en general sobre la arquitectura. Hoy es la última charla y encuentro que tenemos y es un placer que esté Julián Bondar con nosotros. Julián está en Cambridge, en Estados Unidos, en el costadito de Boston. Es arquitecto, estudió en la Universidad de Buenos Aires, fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, en el taller de arquitectura y también en teoría, donde tuve la suerte de enseñar con él. Y hace ya varios años fue a Estados Unidos, donde hizo una maestría en Harvard, y él es profesor hoy en la actualidad de la escuela Roger Williams en Rhode Island, que es una escuela de arquitectura, arte y preservación histórica. Y Julián ha desarrollado una fuerte obra privada en Estados Unidos, con unas casas muy interesantes que le supieron de probarlas, que no sé si la va a presentar hoy, pero básicamente ha desarrollado una gran cantidad de edificios vinculados con el espacio público, los memoriales, los derechos humanos, hablar sobre memoria, sobre la presencia del otro. Me interesa mucho esta mirada de Julián, no solo como arquitecto, que ha desarrollado un campo enorme en la arquitectura, sino como pensador. Su obra en Nantes, que va a mostrar, ha sido, estuvo nominada para el Mies Award en Europa, y le da una dimensión muy potente a sus reflexiones acerca de la arquitectura y sobre todo los derechos humanos, el espacio público, espacios para la memoria en general. Aparte de ser hincha de River, lo cual me da muchísimo gusto, la verdad que es intimísimo amigo. Yo he aprendido muchísimo de él y sigo aprendiendo. Ha sido mi maestro desde un inicio, y es un placer escucharlo constantemente en cada una de sus reflexiones. Hoy hemos cambiado un poco el formato porque el formato inicial era que nosotros de este lado presentábamos y dábamos una serie de imágenes para que el invitado reflexionara sobre, pero no quería dejar de pasar la oportunidad para que él cuente a su manera, que me parece el momento más festivo y más jugoso de la charla. Por eso va a haber solamente una primera reflexión acerca de ciertas influencias y una colección personal de algunos registros que es importante compartir para tener un poco el marco en general, pero después vamos a cambiar la rutina y él va a tener como el control de su charla. Por eso quería como compartirla en general. Así que voy a compartir pantalla. Este, ¿Me dejas una cosita primero? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y la introducción y la verdad que estar en estos primeros tiempos en el taller de reflexión y de investigación, taller proyectual Maldonado, es más que un enorme placer, es como ver cómo dilectos amigos desarrollan su propio pensamiento y desarrollan su propio trabajo, y creo que con todos ustedes y con todos los colegas que se han acercado a trabajar con este taller, creo que van a lograr cosas importantísimas y van a seguramente encauzar una cantidad de ideas y de métodos y de pensamiento fuertísimos, y solo me resta desearles un enorme buen comienzo y gracias por la invitación. Y por ahí podríamos sugerir si la gente puede apagar los micrófonos, porque había algunos perritos por ahí. No sé si están, así podemos escuchar a Hernán. Bien. Bueno, muchas gracias. Acá lo que es Julián es una serie de imágenes que queríamos compartir, que tiene que ver, me imagino, con tu colección personal, y la idea es ir pasándolas como de a poco.
y ver un poco tu reflexión de por qué esta selección, de qué manera, qué fue lo que te fue motivando de alguna manera para armar esta selección y cómo vos creés que estos registros pueden ir guionando algunas cuestiones de tu obra. Bueno, es como empezar casi desde el lugar cero, ¿no? Siempre me interesó la historia, siempre me interesó y me impresionó mucho el Panteón como uno de los ejemplos de pensar cómo pudieron pensar esta obra y cómo pudieron construirla. O sea, hay una dimensión, digamos, de claridad espacial y de materialidad que sigue asombrándome, y creo que es interesante e importante como volver siempre a estos lugares, ¿no? Estos lugares casi donde, digamos, la discusión de la arquitectura o la posibilidad del aporte de la arquitectura tiene que ver con esta calidad de espacios que son casi impensables, y se han construido hace más de 2000 años. Este es uno de los primeros ejemplos que siempre me viene a la mente cuando pienso. Estoy tratando de que pase la imagen, ¿eh? ¿No funciona? A ver. Ahí. Digamos, yendo un poco más adelante, los invito a tratar de estudiar, digamos, ciertas obras que también me impresionaron. Tuve la oportunidad de visitar esta capilla en Turín, es la Santa Sindone, de Guarino Guarini, y me fascinó siempre la idea, digamos, de cómo este lugar, esta especie de cúpula, digamos, llena de luz, a través de esos pequeños ojos que nos miran, generaron, digamos, están generados a través de un sistema de geometrías absolutamente perfectas, de rotaciones, digamos, de elementos, y siempre me pareció interesantísimo, digamos, pensar estas obras, y los invito también a ver los dibujos de Guarino Guarini, que son absolutamente increíbles. Con esto quiero mostrarles como un poco que todo lo que hacemos tiene que ver con esta idea de la historia. Lo mismo con San Carlino, las Cuatro Fontana, de Borromini, que es una obra de 1640 aproximadamente, donde la idea, digamos, del círculo pasa a ser un óvalo, digamos, y se transforma y ven de vuelta las geometrías y la luz. O sea, esta idea, digamos, de que el espacio nos envuelve. Lo mismo con el barroco alemán. Tuve la oportunidad de visitar esta obra, 14 Santos, de Balthasar Neumann. Es una obra de 1743 al 70, 1770. Y es una obra que empieza a desarrollar esta idea del espacio doble, ¿no? El espacio adentro del espacio. Y siempre me interesó entender esta especie de, como de ampliación de un espacio que empieza a modularse a través de formas. Muy sensual, muy interesante. Luego pasamos, digamos, como un corte violento, pero también, digamos, a esta obra, que es una de las obras más maravillosas, digamos, del siglo XX, el Pabellón de Barcelona, del año 29 de Mies, donde empieza a establecerse como esta idea de una gran ambigüedad de no saber qué es la estructura y qué no es la estructura. Ahora, si empiezan a mirar las líneas, la idea de la doble reflexión ¿cómo se llama?, del espejo de agua, la presencia de columnas que tratan de desmaterializarse de una manera muy, muy, muy clara, los muros, digamos, ¿cómo se llama?, de mármoles, y la presencia, digamos, de esta escultura muy extraña. Ahora bien, enmarcando el cielo, esto es algo que siempre me interesó también, esta idea, digamos, de que las obras y los edificios y los lugares pueden construir una relación entre tierra y cielo, en este caso entre agua y cielo. Y el agua, ya lo van a ver, tiene que ver también con la obra de Francia que vamos a mostrar un poco más en detalle. Esta es una obra de Le Corbusier, muy cerca de mi casa, en Cambridge, es el Carpenter Center for Visual Arts, y es una obra, digamos, que se empezó a construir en el 63, por ahí, tardó un par de años, y que genera también una relación interesante entre espacio público y privado. Esta rampa atraviesa el edificio por el medio y conecta dos calles en la ciudad de Cambridge. Y es muy interesante por aquello que Le Corbusier, digamos, cómo transformó, digamos, esas manzanas con edificios neogeorgianos muy clásicos de ladrillo, generando, digamos, esta especie
de gran moderno que se inserta en un lugar en el cual tal vez no tenía lugar histórico. Se hizo lugar para este edificio, y ahí es donde empieza también otra idea que es muy fuerte también en mi trabajo, que es la idea de lo extraño, ¿no? Aquello que tal vez no tiene lugar. Obviamente Ronchamp, que tuve la oportunidad de visitar con Martín, con mi hijo más chico, y realmente es una obra impresionante, no solo en su materialidad, en su construcción, sino también en cómo transforma en la obra de Le Corbusier su mirada acerca del espacio, y cómo hace para, digamos, de alguna manera hacernos pensar en un otro Le Corbusier, un Le Corbusier que no tiene nada que ver con el hormigón y los pilotes. Sin embargo, si ustedes empiezan a ver la estructura de construcción de estos, obviamente también es hormigón. Pero existen como visiones muy, muy interesantes acerca de las posibles metáforas de interpretación y las metáforas generativas que puede haber utilizado Le Corbusier para esta obra. Siempre me interesó muchísimo esta idea que plantea él en estos muros con un espesor enorme, en tiempos en los cuales el espesor trataba de hacerse lo más finito posible, como veíamos en Mies. Y esto me parece que es interesante pensarlo, ¿no? El espesor de nuestros edificios. Y acá vemos para mí una de las mejores y más importantes obras del siglo XX, el Kimball Museum de Louis Kahn, el cual transforma, digamos, podemos dar un seminario de 12 clases hablando solamente sobre esta obra y su construcción y el pensamiento detrás, pero básicamente transforma la idea de estructura generando estas bóvedas, que son arcos, pero que son de alguna manera falsos, porque son estructura de hormigón, y generan luz en el lugar más oscuro de la bóveda, donde está la clave, donde está la piedra, digamos, que une, digamos, los dos costados de un arco, cuando ustedes lo piensan. Este es el lugar que Kahn decidió intervenir de una manera radical. En esta obra, si piensan en el Panteón, digamos, la luz del Panteón, que la luz entra por el centro, digamos, del círculo, en una bóveda no hay posibilidad de que la luz entre por el centro, digamos, de la bóveda, por la clave de la bóveda, porque esa es la piedra que sostiene toda la estructura, termina de sostener la estructura. Lo que Louis Kahn hizo fue cambiar 2000 años de historia con esta obra, que son estas bóvedas que miden básicamente cerca de 30 y tantos metros de largo, sin soportes, por, ¿cuánto es? Son tipo 7 metros y pico de ancho, más o menos. Y es muy interesante su estructura. Lo mismo esta idea, digamos, de espacio vacío en la biblioteca Exeter de Louis Kahn, donde estos círculos de alguna manera nos enmarcan la presencia de los libros, o sea, la idea de generar un vacío simplemente para poder entender el edificio en su totalidad, el objetivo de este edificio, que es el libro y el lector, el repositorio de libros, esta especie de gran colección de conocimiento. Y esto es algo que siempre me interesó. Siempre me interesó la expresividad, digamos, del hormigón, digamos, de Testa y Cepra en el banco, el entonces Banco de Londres, después Lloyds Bank, que ahora es el banco hipotecario, si no me equivoco. Creo que sí. Que es una obra obviamente paradigmática de arquitectura argentina, generando de vuelta esta especie de doble piel con un espesor muy grande, expresivo el hormigón y la caja de vidrio que está por detrás. Esta idea de los dobles juegos, ¿no? Los límites y la expansión de los límites, el edificio que trabaja a través de las sombras. Teatro San Martín también, con este hall, por debajo de la sala Martín Coronado, que también es una de las obras más emblemáticas, digamos, de la arquitectura moderna en Buenos Aires. Siempre me fascinó en su calidad espacial, en su simpleza y en su potencia, digamos, también expresiva, ¿no? Con esas patas que sostienen al edificio, y tantos arquitectos han intentado o intentan, digamos, generar proyectos relacionados a esto, y digamos, es muy fuerte todavía, no sé, tienen que visitarlo si no lo han hecho todavía. Esta es una obra que me impresionó muchísimo cuando la vi en persona, que es el National Gallery of Art en Washington, es de I.M. Pei, del arquitecto que falleció hace muy poco.
Y esta es una obra que se abrió, si no me equivoco, en el año 1978, y es una adición o es una segunda etapa, digamos, de la histórica Galería Nacional de Arte de Washington. Y este edificio es un edificio que es muy moderno, pero toma el mismo tipo de proporciones, el mismo tipo de piedra, el mismo tipo de color, pero genera una espacialidad muy interesante a través de formas geométricas usando el triángulo, como base, digamos, de su estructura. Y siempre me pareció interesantísimo, digamos, cómo toda esta obra parte de una dimensión formal que tiene que ver con un módulo triangular. Y me pareció siempre interesante mirarla. Y esa dimensión triangular tiene que ver con el sitio mismo. El proyecto sale de ahí. Y esta para mí es otra de las obras de Louis Kahn que son, digamos, paradigmáticas en el siglo XX y creo que en la arquitectura, digamos, más allá de sus siglos, donde Louis Kahn construye o plantea para el laboratorio Salk este espacio que mira al Pacífico, que mira al infinito, que mira al horizonte. Esta idea del horizonte es algo que siempre me interesó en mis proyectos también, ya sea como enmarcar la presencia del horizonte o interrumpir el horizonte, o sea, de alguna manera cerrar el horizonte que tiene que ver con otras obras o proyectos que voy a mostrar. Pero en esta obra siempre me interesó nuevamente la idea del vacío, del espacio vacío, y como ven el hormigón tratado, digamos, de una forma, por ahí usando palabras de Louis Kahn, tratando de construir ruinas contemporáneas. La idea de la ruina donde el espejo o el vidrio no tiene esa presencia que tiene en las obras modernas, sino generando estos espacios donde se ven las sombras, ¿no? Las sombras, el aire que circula a través de los edificios, siempre me pareció interesantísimo, me pareció muy fuerte, me pasé una tarde en este patio y fue uno de los momentos más especiales de mis recorridos arquitectónicos. Yendo al tema de los memoriales, un memorial muy fuerte y muy impresionante, digamos, que sigue siendo, yo diría, paradigma, digamos, de los memoriales contemporáneos, es el Memorial de Vietnam, donde este tajo en la tierra, como Maya Lin, digamos, la artista, arquitecta que lo planteó, que ganó el concurso cuando tenía 23 años y era estudiante, y plantea, digamos, esta dimensión, digamos, del reflejo donde uno puede verse a sí mismo en el marco de los nombres. De alguna forma parte de esta idea del nombrar a aquel que ya no está o aquel que no volvió, que no regresó, es parte, digamos, de esta historia, digamos, que marca la presencia, digamos, de los monumentos o transforma la presencia, el significado de los monumentos del siglo XX. Esto se construyó más o menos para 1982, que es una obra muy, muy importante. Luego en mi pensamiento también siempre me interesó, digamos, el principio, digamos, genealógico que tiene esta obra. Por ahí se puede pensar en las salas hipóstilas de los egipcios, pasando por el Parque Güell, y pasando también por la Ville Savoie, la idea, digamos, de un proyecto que se eleva sobre su territorio, como es este hotel y centro de conferencias en Agadir que planteó Koolhaas, que dio lugar a muchos otros edificios posteriormente. El Fórum de Barcelona, de Herzog and de Meuron, digamos, son como genealogías de edificios profundos que se elevan sobre el piso. Esto siempre me interesó, esta idea, digamos, de cómo generar continuidades y que los edificios por ahí, algunos edificios se puedan elevar. Van a haber otros ejemplos así, creo. Esto es en Agadir, es un proyecto que se hizo. Y también de Koolhaas, que acá tenemos a mi otro gran amigo y compañero, digamos, de la universidad, Miguel Benseñor, con el cual hicimos parte de nuestra carrera, hicimos nuestro proyecto de fin de carrera, con proyectos para un parque en la zona de la costa del Tigre, y gran parte de nuestra inspiración fue el Parque La Villette de Rem Koolhaas, el proyecto que no se construyó, con esta idea, digamos, del proyecto de un parque metropolitano
donde digamos, las acciones y las transformaciones programáticas tenían que ver con bandas horizontales y una generación muy extraña de lo que podría ser un parque metropolitano. Se construyó otro parque que para mí no era tan bueno como este proyecto. Muchas veces pasa que los mejores proyectos no se construyen. Y acá es una imagen interesantísima del cementerio Igualada, no la imagen tradicional, pero es un cementerio a 1 hora y media aproximadamente de Barcelona, diseñado y construido, digamos, en el pueblo de Igualada por Enric Miralles y Carme Piñós, y es también una de las obras que más me marcó cuando tuve la oportunidad de visitarla y visitarlo a Enric Miralles en su oficina, y también por cómo habla esta idea de los pasajes, ¿no? Los pasajes entre vida y muerte, la relación entre los suelos, la relación entre el cielo y la tierra. Hay como muchas dimensiones de esta obra que siempre me interesaron. Y por otro lado también fue allá lejos uno de los textos de exalumnos más interesantes que todavía recuerdo, que escribió Hernán Maldonado. Que fue, ¿eh? Me hacés acordar. Sí, sí, vos me hiciste acordar a mí. Pero sí, fue como un proceso, digamos, del pensar la obra o empezar lo que se veía, digamos, ya en ese momento, y estoy hablando, ¿cuánto fue? Hace 25, ya 30 años casi, o algo así, Más no o sé cuánto. menos, sí, 92, 93. En el 93, claro. Entonces, fue ahí, digamos, también donde empecé yo a vislumbrar, digamos, cierta profundidad que Hernán iba a desarrollar en toda su obra, sus escritos y su pensamiento, y que ahora lo va a continuar desarrollando de una manera, para mí va a ser fuertísima, digamos, su presencia o la presencia, digamos, de este nuevo taller al cual el cual todos están participando y estamos participando junto a Hernán y todos los colegas y alumnos. Así que bueno, Igualada. Nuevamente esta idea del edificio que transforma a través del extrañamiento, ¿no? Un edificio de ladrillos, Herzog and de Merón, y de Merón, La Caixa en Madrid, digamos, cambiando radicalmente lo que significa el sostener un edificio. Esta idea de hacer visible aquello que no tiene que ser visible es parte de algo que me interesa también. Y asimismo, digamos, como tal vez como contraposición, una idea, digamos, de una claridad, si se quiere, prístina en esta obra de Chipperfield, que es el Museo de Literatura de Stuttgart, que siempre me interesó mucho por cómo se posa en el pasaje y cómo se relaciona con su edificio original. Y nuevamente, volviendo a los memoriales, el memorial de la Departación en París, es un espacio interior al cual no se accede. Esta es una obra del 1962 de Georges-Henri Pingusson. Yo les voy a mostrar un par de imágenes más, pero es una obra muy fuerte que realmente genera la idea de aquello que no es accesible. Es el memorial que conmemora la deportación de más de 200.000 judíos que fueron removidos de París para ser asesinados en los campos de concentración. Y volviendo nuevamente a estas épocas, tuve la gran oportunidad de visitar Les Cols, que es un hotel y centro de eventos del grupo RCR en Olot, a 1 hora y media más o menos también de Barcelona, en otra dirección, donde han generado con una sola materialidad, con esta especie de catenaria muy extraña, digamos, un techo que transforma, digamos, el pensamiento acerca de los espacios flexibles. Es un proyecto muy interesante, Les Cols, vale la pena mirarlo. Y este es parte de ese hotel, digamos, el Les Cols que tenían antes, que también es un hotel que tiene creo que cerca de 10 habitaciones. Entonces, la idea de la materialidad siempre me interesó. Y esta idea del vacío que RCR ha desarrollado de una manera muy importante y muy potente en el Teatro La Lira, o en lo que era el Teatro La Lira que se incendió, decidieron dejar vacío ese lugar que vinculaba el río con el centro de la ciudad, en Lleida, también cerca de Barcelona. Es muy interesante esta obra, digamos, cómo genera eso. Y obviamente, creo que esta, si no me equivoco, es casi la última, donde se ve el techo de Foster, de
del British Museum, donde hay una dimensión muy interesante de lo que es la geometría nuevamente del triángulo y la utilización de una misma pieza para poder construir todo ese techo. Hay una pieza que es muy finita, digamos, para poder generar esta especie de techo, que creo, si no me equivoco, son cerca de 20 centímetros de espesor, para generar esa cobertura. Y nuevamente la sensualidad, si se quiere, de la materialidad, digamos, de Zumthor en las termas, ¿no? Entonces, estos son algunos de los proyectos que siempre me interesaron, y algunas de las ideas. Y acá, volviendo a la ciudad, donde yo en este momento estoy viviendo y enseñando, el edificio Hancock, que transforma el paisaje con su presencia de una manera muy fuerte, pero también de una manera, en algún momento, es una manera muy callada. Es como que está presente, pero no intenta decir mucho. Y eso es algo que me interesa a mí en la obra, ¿no? Algo que tiene presencia, que tiene autoría, pero que trata de no decir demasiado. Recuerdo, Julián, este edificio volviendo una vez de dar clase, después de hora y media de viaje y entrando por no sé qué autopista de Boston, y tener, porque es un edificio que por ahí, que quizás no se luzca a la manera que uno está acostumbrado, de la forma que se lucen los edificios hoy en día, pero había un reflejo del sol en el atardecer, en este canto del edificio, por esta hendidura, que generaba un efecto de un dramatismo, era muy sutil y muy sensible. Recuerdo esa experiencia, los dos juntos volviendo en el auto, como uno de los momentos más intensos en relación a una obra de arquitectura percibida a la distancia. Sí, sí, sí. O sea, eso que ven ustedes ahora como una raya vertical oscura, si se lo imaginan en un atardecer, puede ser básicamente una línea de luz. Y eso tiene que ver con la geometría y la materialidad, ¿no? O sea, y la posición en relación al sol. Pasamos, Julián, de este momento a ver un poco tu obra, esta segunda parte como de la reflexión, que tiene que ver a tu producción. Eh, ¿Querés hacer algún comentario de alguna de esas obras que no, la viste? verdad que las imágenes no pueden reemplazar a la experiencia concreta de recorrer las obras. Tuve la suerte de recorrer la biblioteca de Exeter de Cannes y fueron experiencias también más intensas en recorrida interior de un edificio que he tenido por la escala. Y hay una serie como de cualidades que vos transmitís en esa selección de obras, que o sea, hablás de un espesor en particular. No hablo solamente del espesor material, sino de espesor en cuanto al concepto de edificio y al campo de las ideas, que no tiene que ver mucho con una arquitectura liviana de contenido. Me parece que esta selección previa no solo muestra como una calidad constructiva muy potente, ideas muy consolidadas, espacios muy contundentes, sino también hablan como, hay una serie de edificios en tu colección que hablan de otra cosa. Mm. Zumthor habla de otra cosa, Kant habla de otra cosa. Me parece que, bueno, hay una selección también con más universal, ¿no? Llamado Mies, pero incluso varias de las obras que fuiste seleccionando son obras que intentan decir algo más de lo que dice la obra particularmente en la imagen, ¿no? Mm. Ahí te puse Sí. para compartir mientras seguimos en la reflexión. Eh, me- una de las cosas que quería compartir ya les cuento un poquito lo que pienso hacer ahora, es más o menos tomar una media hora y muy rápido con imágenes que van a ver y voy a hablar un poco más en profundidad sobre temas que tienen que ver con memoria, con historia, con arquitectura, con derechos humanos, con cómo nos posicionamos como arquitectos cuando trabajamos sobre estos temas. Les voy a mostrar muchas imágenes que van a ir muy, muy rápido, y después abrimos para una conversación como Hernán y ustedes quisieran hacerlo. Pero lo que quisiera básicamente plantearles es que como un grupo que está como comenzando ya con mucha experiencia y mucho recorrido, pero comenzando un proceso, digamos, educativo, de enseñanza, una de las preguntas que siempre me hago, y por eso estas obras también, es ¿cómo sabemos que sabemos algo? ¿Cómo hacemos para entender qué es lo que sabemos? Y el conocimiento se construye, digamos, a través de muchas pruebas, muchos errores, muchas intuiciones, muchas preguntas, y siempre con una especie de, yo diría, de voracidad por saber más y más y más. Y eso es lo que a mí siempre me llevó
esta idea, digamos, de que la historia es una fuente, digamos, de conocimiento, al cual hay, especialmente la historia de la arquitectura, es una fuente en la cual tenemos, digamos, que intentar, digamos, nutrirnos a medida que vamos creciendo, digamos, como educadores, como arquitectos, como pensadores. Ahora, hay como, fundamentalmente, hay muchas preguntas, pero quisiera como centrarme sobre estos temas que tienen que ver con memoria para poder, a ver, acá estamos. Hernán, me tienen que decir si Se se ve ve la, perfecto, se ve muy bien. ahora ven la pantalla entera. Sí, muy bien. Bueno, lo que yo quisiera compartirles es, digamos, una serie de proyectos y voy a mostrar más en detalle, digamos, el Memorial a la Abolición de la Esclavitud, que es una obra muy grande que hicimos en Francia y se inauguró hace unos años. Pero a medida que voy hablando esto, voy a hablar de temas que tienen que ver con ética, con democracia, con memoria, y me interesa mucho sugerir, digamos, a ver, que no sé cómo hago para pasar. Ahí está. Ok, ahora sí. ¿Ven la imagen? Sí, Bueno, eh, lo que me interesa a mí es entender, digamos, o acercarme a la idea de que la arquitectura y la memoria se relacionan de una manera muy profunda. Yo creo que no hay arquitectura sin memoria y no hay memoria sin arquitectura. Porque básicamente la idea del recordar tiene que ver con el presente, aunque su referente es en el pasado. Es así que el referente, digamos, aquellas memorias que tenemos, están siempre marcadas por la presencia de la obra de arquitectura. Ya sea porque la entendemos como la arquitectura o simplemente porque son los espacios que marcan nuestra experiencia. Es así que el poder de la arquitectura es muy grande porque marca la experiencia de los otros. O sea, toda la experiencia de vida y toda la experiencia histórica y de memoria va a tener que ver con el estar enmarcados en espacios privados, espacios públicos o espacios de todo tipo. Y por otro lado, siempre me interesó con Borges pensar, como él escribió en Funes el Memorioso, el cuento muy interesante sobre Funes, un señor que podía recordar todo lo que había acontecido en el universo. Él decía que su memoria es como un vaciadero de basuras. Y es así que para mí la memoria es importante entenderla desde ese punto de vista, que hay que poder destilar aquello que de alguna manera nos sirve, digamos, dentro de este gran montón de basuras. ¿Cómo hacemos para reconocer aquello que importa o aquello que no? Es así que hay pocas palabras en la cultura contemporánea si se quiere, que se ven en tantos lugares como la palabra memoria. La vemos en historia, en psicoanálisis, en artes performativos, en espacio público, y es así que nos encontramos como arquitectos y como pensadores trabajando sobre estos temas, trabajando sobre los roles, o sea, sobre unos roles interesantes sobre estos temas. Acá vemos imágenes que tienen que ver con mi trabajo, o digamos, con el trabajo que hago con el tema de la esclavitud en Estados Unidos. Y por otro lado, también trabajos que hacen mis alumnos pensando en situaciones contemporáneas como la idea de que hoy hay más de 500.000 de mujeres que son traficadas anualmente solamente con el propósito de esclavitud sexual. Me parece importante entender que la arquitectura y los proyectos pueden ayudar a las sociedades a pensar estos temas. Proyecciones que ha hecho mi socio en Hiroshima, y también recordar momentos históricos o tiempos históricos tan difíciles como pasó en Argentina, en Perú, en toda Sudamérica, donde tal vez lo único que podemos encontrar de una persona, lo único que queda es esta imagen. Y es así que el declarar en lo público se transforma en algo importante. Porque tenemos que intentar transformar la sociedad. Creo que la arquitectura es un instrumento de transformación para una sociedad en el cual tenemos que volver a pensar esta idea de que la sociedad, como nos decía Levinas, es el milagro de salir de uno mismo. Esto es, la obra de arquitectura o el pensamiento social tienen que ver con entenderse y acercarse al otro, a otros que no conocemos. Ahora bien, la arquitectura, digamos, y la memoria tienen que ver con texturas. Y ahora les muestro así como muy rápidamente imágenes, ¿no?
vemos que monumentos y memoriales se han construido en el mundo a través de diferentes siglos, pero vemos también que las atrocidades y los crímenes contra la humanidad se han inscrito en nuestro espacio construido como no han sido construidos en el pasado. Vemos memoriales tales como el Parque de la Memoria o el Memorial de los Desaparecidos en Uruguay, y nos encontramos también con estas ideas de aquellos que no han sido reconocidos en los espacios públicos. Esta es una imagen que van a ver un par de veces, que es el proyecto que hicimos para el memorial de Martin Luther King y Coretta Scott King en Boston, que es un espacio público. Y estas son imágenes de Nantes, de Francia. Lo que me interesa reflexionar acá es que sí existe un potencial enorme en el espacio público, y si bien en este momento estamos todos en una coyuntura donde esta imagen nos parece imposible, yo creo que vamos a volver a este lugar, digamos, donde vamos a retomar el espacio público, pero lo vamos a retomar y revalorizar de otra manera. Obviamente en este momento no podemos hacer un picnic en el espacio público, pero lo vamos a poder volver a hacer. Obviamente espero que estas marchas puedan volver a acontecer, porque tienen que ver con el enmarcar la presencia de los otros, ¿no? Transformaciones democráticas, como esta intervención que hicimos en San José, en Costa Rica, hace un par de años. Ahora bien, la arquitectura, como quiero pensar con ustedes, es básicamente un arte público y un arte práctico. Es un arte práctico en tanto el propósito es la fuerza que lo mueve. Y es un arte público en tanto que la presencia de la obra de arquitectura construye el espacio para el hacerse presente. El espacio público, el espacio donde nos hacemos presentes y estamos frente a otros. La arquitectura siempre tiene que ver con la reorganización de la materia para construir espacio habitable. Y siempre tiene que ver con la transformación de la topografía, siempre tiene que ver con el exilio y siempre tiene que ver con la temporalidad. Aquello que estoy planteando acá, por más que pensamos que estas iglesias en Turín pueden ser casi permanentes, son tan temporales pensando en el arco, digamos, del tiempo geológico, del tiempo universal, como este campamento. Los proyectos y todos los edificios son catalistas para el proceso de la memoria, y traen la profundidad histórica y la intención, digamos, el deseo por la continuidad, y asimismo generan transformaciones que yo hablo, las planteo como transformaciones éticas. Éticas en el sentido de establecer un diálogo. Toda obra es un diálogo con aquello que está, con aquello que fue y aquello que será. Toda obra de arquitectura es un diálogo. Y este diálogo lo vemos presente en estas imágenes que les estoy mostrando, ¿no? Toda obra enmarca la presencia de otros y genera espacios para la aparición de los otros. Y toda obra que hacemos o que pensamos tiene referencias en pasados que hemos visto o que hemos pensado. Es así que las obras de arquitectura establecen conversaciones en tiempo y espacio y nos permiten habitar lo que yo llamo la distancia entre el acto y el recordar. El acto y el recordar. Acá está lo que les planteaba de Louis Kahn, la idea del volumen cero de la historia, el origen de la historia, la idea de la aparición de la obra casi atemporal. Ahora bien, ¿cómo se llama? Nosotros, digamos, como arquitectos, digamos, nuestros roles históricos tienen que ver con crear teatros de acción y teatros de memoria que tienen la capacidad de afirmar la vida y contemplar un futuro mejor. Los paisajes son catalistas para los procesos de memoria y, como decía antes, sirven para enmarcar la experiencia humana. Sirven para enmarcar la experiencia humana. Esta es parte de las imágenes de la obra de Francia. Nuevamente, marcando la presencia humana. Ahora bien, es cuando nos encontramos con catástrofes, traumas históricos e injusticias humanas, que nuestros roles, el rol del arquitecto y el rol del artista y el rol del educador, son siempre importantes, problemáticos y complejos, pero son también necesarios. Y acá nos detenemos en el lugar donde todos ustedes estudian, donde todos ustedes y todos nosotros enseñamos,
que es este gran patio central de la Escuela de Arquitectura, de la facultad, digamos, donde encontramos este gran cartel que nos hace pensar en la presencia de aquellos que no están, mientras podemos tomar un café. Afirmamos la continuidad de la vida y recordamos a aquellos que no están. Es así que estos roles son importantes. Porque lo que les quiero decir es que las preguntas, con James Baldwin, un pensador afroamericano, las preguntas que uno se hace comienzan, al menos en parte, a iluminar el mundo y devienen una llave para acercarse a la experiencia de los otros. Acercarse a la experiencia de los otros. Esta es la idea fundamental de todos estos proyectos. Entonces, ¿cómo podemos pensar, digamos, el significado crítico, digamos, del diseño y la arquitectura cuando trabajamos sobre este tipo de proyectos? ¿Cómo podemos pensar y posicionarnos como arquitectos, estudiantes, artistas, cuando pensamos en estos proyectos? Los memoriales, el destino histórico de los memoriales es preservar la memoria del pasado y proveer condiciones para nuevas respuestas en el presente. Tienen que ver con el advertir, el recordar y el llamarnos a la acción en el presente. Es así que trabajar sobre la concepción y el diseño de estos memoriales y los espacios públicos democráticos requiere una intención fundamental de transformar el espacio público en nuestras ciudades contemporáneas. Cuando decimos, este es el espacio público de una ciudad, usualmente pensamos en el espacio monumental que, de acuerdo al pensador Walter Benjamin, está reservado para la celebración de la historia de los victoriosos. Las ciudades cultivan los memoriales pensando en aquellos que han tenido, si se quiere, éxito en la historia, y se olvidan de aquellos que han sido los olvidados de la historia, los esclavos del presente, aquellos que no son nombrados, aquellos que siguen en sombras. La igualdad política, de acuerdo a Hannah Arendt, tiene que ver con la visibilidad. Por lo contrario, la inequidad política y la invisibilidad están de la mano. Es así que tenemos que pensar, digamos, estas ideas, digamos, que tienen que ver con lo público y cómo la arquitectura nuevamente enmarca la presencia de lo público. La palabra democracia tiene que ver con la incertidumbre y está legitimada por la declaración en público. Digamos, tiene que ver con la declaración en público. Y esto tiene que ver con la presencia de aquellos otros que son básicamente un enigma que resiste la posesión y que nunca puede ser reducido a contenido. Esto es una cuestión filosófica. El otro resiste la posesión y nunca puede ser reducido a contenido. Y estoy pensando en el otro tanto como cliente, como historia, como memoria. Es así que creo que de una forma muy importante, si se quiere, el éxito de la democracia y el espacio público pueden ser medidos por la capacidad de para poner en práctica. Bueno, estoy hablando con Pablo, que está leyendo filosofía. ¿Pueden apagar los micrófonos? Tienes el micrófono prendido. Gracias. Estaba diciendo básicamente si es posible que básicamente el éxito de la democracia tiene que ver con, puede ser medida por la capacidad de asistir en los procesos de disrupción e interrupción de la continuidad de la historia de los victoriosos. El proyecto de Francia transforma el espacio público generando, digamos, a través de la presencia de 2000 nombres de embarcaciones negreras francesas, transformando, digamos, la idea de la continuidad de la ciudad. Y esto sí tiene que ver con esta idea de los pisos, ¿no? Como es este ejemplo de un memorial temporal para las víctimas de HIV, que se hizo en Washington. Es así entonces que el museo nuevo que se ha abierto sobre la historia afroamericana en Estados Unidos, o la obra que hemos hecho nosotros en Francia, son más que proyectos, no son un edificio o un paisaje en el río. Son de alguna forma reinscripciones de historia y memoria en la vida pública de las ciudades. Y también son testigos a nuestras acciones en el presente.
cómo actuamos en el presente cuando pensamos estas historias. Y estos son momentos, digamos, importantes de la obra. Ahora bien, voy a hablar un poquito de algunas actitudes que tienen que ver con esto. Filósofos como Giorgio Agamben ha teorizado la posición del testigo. Me han escuchado hablar de la idea del testigo antes. La posición del testigo como la base de la relación ética y política, en tanto el testigo responde al sufrimiento del otro sin usurpar el lugar del otro. El testigo responde al sufrimiento del otro sin usurpar el lugar del otro. El testigo, ser testigo es una forma de ver y de escuchar que requiere el aceptar la propia vulnerabilidad. Requiere renunciar al deseo o a la intención de tomar control sobre las historias de los demás. El ser testigo es ser testigo de algo que es casi incomprensible. Y esto pone muchos problemas para todo tipo de proyectos que tienen que ver con la historia y la memoria. Aquí vemos imágenes de nuestros desaparecidos y la obra de Alfredo Yar en el Museo de la Memoria en Chile. Vemos pegatinas enfrente a la Casa de la Memoria en Guatemala, digamos, donde esto es hace 2 años que hemos visitado y hemos dado una conferencia, hemos tenido conversaciones, y nos encontramos con estas pegatinas. Entonces, el espacio público por la memoria, la verdad y la justicia, como ven acá, ¿no? Ni olvido ni perdón, en nuestros países latinoamericanos. Entonces, así que nos encontramos también nuevamente con esta idea, ¿no? Que en realidad tal vez lo único que podemos hacer cuando pensamos estos proyectos es respirar tu nombre. Respirar tu nombre. Esta es una idea fundamental. El respirar tiene que ver con la vida, con estar vivos, y el nombre tal vez es lo único que queda de aquel que ha sido desaparecido. Cuando lo nombramos, vuelve a la presencia. Y es así que nos encontramos con preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con esta idea de las palabras que tienen significado? ¿Cómo podemos enmarcar las relaciones? Nuevamente, ¿se acuerdan que hablaba del horizonte hace un rato? Mirando desde el memorial al Palacio de Justicia de Jean Nouvel. Y nuevamente, las preguntas que uno se hace comienzan a iluminar el mundo y son una llave para acercarse a la experiencia de los otros. En el memorial de Martin Luther King y Coretta King, quisimos crear un proyecto que es un espacio público donde uno empieza a encontrar su propia presencia en el medio de los discursos de ambos dos, en el medio del Boston Common. Nuevamente esta idea de las explanadas públicas, ¿no? Y los materiales. Con mis alumnos hemos trabajado sobre la historia de la esclavitud, y quiero pasar estas imágenes rápido, en Rhode Island y en Estados Unidos, generando mapeos, generando historias, tratando de hacer entender o hacernos pensar sobre estos proyectos que yo llamo caja de la memoria, sobre la idea de las palabras y los discursos, cómo podemos entender el significado, digamos, de aquello que no se puede decir o que no se dice, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar figuras extrañas a través de fotomontajes y a través de reconocer historias que son violentas y que tienen muchísima fuerza? Como que el 55% de los trabajadores en las fábricas textiles en 1830 eran niños. Pensémoslo hoy. Y es así que hemos desarrollado proyectos, mapas, trabajos gráficos, que les muestro de una manera muy rápida, para poder llegar, aunque sea por 5 minutos, al memorial, y hemos hecho proyectos arquitectónicos y de programas que tienen que ver con los sitios significativos en la historia y la memoria del estado de Rhode Island, que fue el estado de más tráfico de esclavos en todo Estados Unidos. Estos son ejemplos de los ejercicios que hacen los alumnos, y estos son ejemplos de los proyectos arquitectónicos que hacen los alumnos en relación a estos temas. También mi trabajo tiene que ver con trabajar sobre el tema de la reparación simbólica en Sudamérica y en América Central, con el tema del proyecto de las reparaciones simbólicas, o participar en conferencias como la Universidad de la Esclavitud, que es un tema que se trabaja muchísimo en Estados Unidos. Le muestro muy rápido, este es el Centro de Estudios del Holocausto y Genocidio, una obra que hice hace bastante tiempo, con la caja de zinc al lado de la caja victoriana, el espacio interior para una biblioteca, el proyecto de Martin Luther King,
que les mostraba recién, con esta idea de la explanada, digamos, horizontal para la activación pública, el centro de activismo contemporáneo, pensando en las palabras de Martin Luther King y de Coretta King. Unas imágenes del proyecto del Monumento Nacional del Holocausto en Canadá, que fuimos uno de los 6 finalistas, que básicamente era una excavación de todo un sitio para llegar a la roca madre de ese lugar, y establecer un nuevo bosque de árboles que son estos aspen, no me acuerdo cuál es el nombre en Argentina, pero son árboles que tienen que ver con Estados Unidos. Acá ven los diagramas, digamos, donde el monumento es el suelo al cual los judíos no pudieron entrar en Canadá. Solamente 5.000 judíos pudieron entrar entre 1933 y 1948. Canadá hoy es un país, digamos, que tiene mucho que ver con las libertades y el recibir a aquellos refugiados, pero en ese momento no lo era. Por eso nuestro proyecto trabajó el suelo. El suelo que tiene que ver con estas historias, como el suelo de Auschwitz. Y les muestro así como muy rápidamente estas imágenes, ¿no? Y estos eran todos los pequeños pueblos en los cuales los judíos fueron masacrados, o no todos, pero simplemente una muestra de algunos pueblos. Entonces la idea era buscar tierras de estos pueblos y traerlas a Canadá. Esto se lo muestro muy rápido. El proyecto que hicimos usando los materiales de las Torres Gemelas, que se llevaron 13 piezas de las Torres Gemelas a Washington, y este es el lugar donde se encontraban estas torres, o sea, perdón, donde se encontraban los aceros de las torres, así como fueron sacadas, digamos, después de la destrucción, ¿no? Esto es en el ¿cómo se llama? Aeropuerto John F. Kennedy. En un hangar están todas depositadas. Y la idea era básicamente transformar este lugar, un lugar en Denver, en Colorado, trayendo estas torres, trayendo estos materiales y poniéndolos de manera horizontal, tales como los hemos visto en el hangar. Ya no son materiales de construcción, sino son, si se quiere, reliquias y memorias del pasado. Nos hace pensar en su presencia material y nuevamente el reflejo como material. Y ahora les muestro así. Hernán, ¿estamos bien? ¿Les puedo mostrar 5 minutos el proyecto en Francia? Sí, perfecto. Adelante. El proyecto en Francia es un proyecto muy complejo, que tiene que ver nuevamente con esta declaración sobre el pasado y el presente, ¿no? Perdón que está en inglés esto, pero lo hablamos como un memorial que trabaja y nos hace pensar en la esclavitud, el tráfico de esclavos, conmemora la resistencia y la abolición, celebra el acto histórico de abolir, de terminar, digamos, un sistema, y traer al visitante acercarse a formas que tienen que ver con la lucha en el presente contra la esclavitud de hoy. El proyecto transforma un espacio que son cerca de 450 metros de largo sobre la costa del río Loire, ahí lo ven desde el otro lado, y tiene que ver con este mapa, digamos, que está, digamos, en un pequeño lugar de exposiciones donde se informa sobre la historia, ¿no? El mapa, digamos, del tráfico negrero de Europa, que venía de Europa, iba a la costa de África y después iba a todas las Américas, lo que se llama el comercio triangular. Y de vuelta los barcos llevaban de las Américas a Europa, en general, azúcar y otros productos. El proyecto en Nantes transforma nuevamente casi 400 metros de la costa, y acá ven la transformación de un parking, de un estacionamiento público, a una explanada pública. Este proyecto también tiene que ver con la relación que existe con el Museo de la Historia de Nantes, donde hay 2 pisos dedicados a la relación entre Nantes y la esclavitud. Nantes fue la capital del tráfico de esclavos francés, controlando las colonias del Caribe, Haití, Guadalupe y Martinica, que fueron cerca de casi 2.000 embarcaciones negreras que salieron de Nantes. Perdón, son 1.800. Y este es el camino que muestra en la ciudad desde el Museo de Historia al memorial. Acá vemos el memorial desde el aire, y el edificio cuadrado que ven ahí abajo es el Palacio de Justicia de Jean Nouvel. Entonces, este es el memorial, y desde acá se mira esa ventana que yo les mostraba antes.
El proyecto nuevamente tiene que ver con la transformación de un sitio público. Un sitio público que es un sitio político. Porque todo lo público y todo lo que tiene que ver con la arquitectura son hechos políticos, especialmente un proyecto conmemorativo de este tipo. Acá ven las dos zonas, la zona de la explanada y la zona más verde. Esta es la parte que está abajo, lo que llamamos el pasaje, y la ventana que mira, ven esta flecha que mira al Palacio de Justicia de Jean Nouvel. En diagonal ven el corte, digamos, de esta placa de vidrio que transforma, digamos, el corte existente. Ahora, lo que quiero explicarles es que en realidad todo este espacio es un espacio que existía, es un espacio residual que existía en la construcción de los puertos del siglo XVIII, XIX y XX. Y nosotros descubrimos este espacio en documentos de la ciudad y decidimos que el proyecto tenía que ser la adaptación de ese espacio para construir el centro del memorial. Como el corazón del memorial es lo que llamamos el pasaje. Este espacio es un espacio de cerca de 150 metros de largo, donde dice elevator hasta la ventana que mira al Palacio de Justicia son cerca de 150 metros de largo. Aquellos futboleros una cancha y media, ¿no? Y estos son los diagramas que muestran el proceso, digamos, de transformación desde los autos, el corte y la transformación de construcción y la habitación o el hacer habitable este espacio para el público. Vemos el antes y el después, el antes, digamos, de este espacio y la transformación de este lugar, digamos, en un lugar público, en un espacio público destinado al pensar y al leer y al discutir y la historia, digamos, y la memoria del tema de la esclavitud y su abolición. Esta placa de vidrio, donde ven textos, hay cerca de 46 textos, 400 años de declaraciones en contra de la abolición. Hay textos de Toni Morrison o Martin Luther King y Bob Marley o esclavos liberados como Equiano en el siglo XVII. Ahí ven la transformación del espacio público a través de la presencia de esta placa de vidrio, que son cerca de 100 metros de vidrio, que transforma, y es un vidrio, como ven ustedes, no refleja. Es un vidrio que hemos diseñado para que no produzca reflejos, sino que transforma el lugar a través de una iluminación especial. El sitio también conmemora como sitio histórico la presencia, como puerto, la presencia de los barcos negreros de Nantes. Y desde el primer día, cuando presentamos el proyecto en el 2004 hasta que se construyó en el 2012, planteamos la idea de que tendría que haber esta especie de que el piso cuente historias, los suelos urbanos nos pueden contar historias, y esto es un archivo histórico, ¿no? El archivo de los nombres, digamos, que van a ver ahora, de los barcos negreros. Y esta gente que ven ustedes está mirando y caminando y mirando los nombres de los barcos. Entonces este piso de alguna manera empieza a contar cosas que están más allá de sí mismos. Y esta es la idea fundamental de, para mí, todo monumento, la idea de que se hace invisible en su materialidad y empieza a contar otras historias. Nombres bellísimos, como la Teresa, ¿ven? Navire Negrier es barco negrero. Hay barcos negreros que se llama El Amor. Las Tres Marías, nuevamente la materialidad de estas piezas, el Nuevo Amor. ¿Ven? Nos movemos 10 centímetros y por cómo las hemos diseñado, hay momentos en los cuales se ve y hay momentos en los cuales no se ve. Por eso, digamos, esta gente estaba casi como danzando alrededor de estas placas. Y ven como un mar de placas, y encontré el nombre de mi abuela, Carlota, también como un barco negrero. Ahora, como todas nuestras obras, y esto para mí es muy importante para hablar, digamos, cuando empecemos a hablar también entre todos, de la idea de que ninguna obra es posible sin constructores que ponen sus manos y su conocimiento al servicio de aquello que hemos pensado. No hay obra que sea posible sin aquellos que tienen la pasión y el conocimiento para hacer las cosas bien. Y es así que tenemos que rendir homenaje a aquellos que nos ayudan a construir aquello que pensamos. Aquellos que cortan el hormigón, aquellos que sellan el hormigón, que abren los espacios. Y este fue el momento en el cual por primera vez pudimos descubrir el lugar un año después de presentar el proyecto, porque no había forma de entrar. Nos tuvimos que colgar con arneses sobre el río y caminar sobre ese barro. O el río
es fundamentalmente un río que cambia sus mareas 4 metros 2 veces por día. Con lo que todo lo que ven ustedes es producto de la acumulación de más de 100 años. Y lo ven en diferentes momentos. Y es así que la iluminación de este lugar es muy impresionante a través de su reflejo en el río. Y la construcción también fue muy interesante, digamos, los métodos constructivos que se utilizaron para poder construir esta pared de vidrio que ven acá. O sea, esta pared, que es un perfecto inclinado a 46 grados, no tiene 1 centímetro de diferencia entre una punta y la otra. Y eso se hizo deslizando estos premoldeados de 7,5 toneladas para poder construir la protección, casi el dique que se tuvo que construir para proteger este lugar contra la presencia del agua. Y así vemos que el objetivo de este proyecto no es la obra, sino es la gente leyendo, la gente pensando. La gente inaugurando este momento tan especial que fue la inauguración, cerca de 5 o 6 mil personas esperando para poder entrar, y momentos muy especiales donde en la entrada principal, donde está inscrito en el vidrio que nadie va a ser tenido en esclavitud o servidumbre, y el tráfico de esclavos está prohibido en todas sus formas, como Declaración de Derechos Humanos de 1948. Y ahí vemos el sol y el reflejo, ¿no? Y el vidrio nuevamente que no refleja. Lo único que refleja son las letras que están hechas en plata. Y vemos el reflejo del agua y los momentos muy especiales en los cuales nos encontramos con esta situación del agua alta, el agua que pasa casi el nivel de nuestro cuerpo, que está más alta porque puede llegar hasta este punto. Este lugar se va a inundar una vez cada 10 años, todavía no se inundó, porque el agua entra de varias maneras, a través de la atmósfera, a través de la humedad y a través de la lluvia. Y marca la presencia de estos textos y de estas letras. Y esta es la palabra libertad, escrita en 47 idiomas. Y nuevamente vemos a la gente caminando por este lugar. Y estos lugares que tienen que ver con la otra entrada, la escalera principal y la segunda escalera, digamos, que nos acerca a este lugar. Y vemos grupos de escuelas que vienen todos los días, hay cerca de 600 personas que vienen todos los días y leen y escriben y piensan. Estos son mis 2 hijos hace ya varios años, Manu y Martín. Y este es un momento muy especial en el cual fui con mi padre, arquitecto también, que sigue trabajando ahí en Buenos Aires, y mis 2 chicos al memorial. Momentos especiales que tienen que ver con la inauguración, el primer ministro francés, que era el alcalde o el intendente de la ciudad de Nantes, que fue básicamente el que sostuvo esta obra, y mi socio, el artista polaco Krzysztof Wodiczko. Pero ese momento especial tiene mucho que ver, en realidad, casi este momento que ven ahora, esta foto, es tanto más especial que aquel otro, que es este momento donde veo estas 3 personas abrazándose, leyendo y pensando juntos sobre la historia de la esclavitud. Y un alumno mío de Estados Unidos, que fue uno de mis primeros alumnos de Estados Unidos y colaborador en muchísimos proyectos, Tom Long, cuando tuvo la oportunidad de venir conmigo a visitar la construcción, a visitar la obra, leyendo las palabras de Martin Luther King, I have a dream, tengo un sueño. Vemos activistas políticos, digamos, que usan el memorial como un instrumento político, y la presencia de Angela Davis, una de las principales activistas políticas de los años 70, como invitada de honor especial al memorial. El memorial cuando llueve, el memorial de noche, y el memorial visto desde el Palacio de Justicia. Esta línea horizontal es un memorial horizontal, es un memorial que no intenta celebrar, sino es un memorial que intenta interrumpir el espacio público, como decía antes, para hacer visible la historia de los no victoriosos. Y esta es la visión que tenemos al Palacio de Justicia de Jean Nouvel. Tuve la oportunidad de visitar la obra varias veces, y en un momento vi a esta señora visiblemente emocionada leyendo las palabras inscritas en el plano de vidrio, y de pronto oigo pasos corriendo y veo este abrazo. Y con mi zoom, desde lejos, tomé esta foto, que tiene que ver mucho con una emoción que puede producir, creo yo, la obra de arquitectura, y este abrazo tan fuerte y tan potente, tal vez hoy nos marca mucho más en momentos en los cuales nos estamos como alejados y no tenemos
la posibilidad, digamos, física de abrazar a otros. Creo que eso va a volver y que los abrazos van a volver de otra manera, pero quería compartirles este abrazo tal vez como síntoma o como símbolo de algo fuerte que puede producir la obra de arquitectura, y creo que con esto quiero terminar. Y les agradezco mucho y disculpen que me fui unos minutos más. ¿Hernán? Bueno, excelente. La verdad que es un placer volver a escuchar y escucharte, no solo para conocer más y con otra profundidad la obra, sobre todo de Nantes, que mostraste como en esta última instancia, sino toda esta reflexión profunda que habla sobre múltiples temas y que vos vas constantemente enfatizando, ¿no? Esta idea de que la arquitectura o los espacios públicos como teatros de acción donde pasan ciertas cosas, esta idea de que el otro nunca se reduce a contenido, esta idea de respirar el nombre, y empezar a armar como unas asociaciones entre las obras que mostrabas. Me pareció muy interesante comparar un poco el proyecto de Canadá con esta búsqueda de la piedra original, la piedra, lo que está más allá, lo del fondo, lo último, o lo primero, ¿no? El origen. Y el edificio, en ese sentido, yo porque vi también el premio que ganó, el de Libeskind, versus esta propuesta, donde vos vas a otro tipo de profundidad. Pero al mismo tiempo, en la obra de Nantes, uno imagina, yo por lo menos, que vos podrías haber hecho un edificio visible, que esté a un costado, X, con determinadas terminaciones, pero sin embargo te metiste en la profundidad en un lugar que no estaba accesible, descubriste un espacio y ese fue un poco como el refugio, el lugar como más original para poder establecer este diálogo. O sea que el edificio empieza también en alguna forma a desaparecer para ser doblemente más presente. Porque vos lo que ves en antes es esta línea de luz, ¿no? Ves como un testigo muy silencioso, que es este reflejo, pero sin embargo el vidrio elegido no te produce un reflejo. O sea, esta dualidad de información, pero sobre todo de esta búsqueda de una implantación de una suma potencia, por eso yo hablaba sobre Canadá con Nantes, ¿no? Y esta decisión de decir que no hay situaciones como tibias. Reconozco que hay que, así como las imágenes iniciales que vos mostrabas, y establecías este vínculo entre Exeter y Chichén Itzá, por ejemplo, creo que la obra que presentaste habla de estas cosas. La verdad que, bueno, que quería agradecer porque en realidad uno acostumbrado a cierta superficialidad de los temas que consumimos hoy de una manera muy ágil y muy sistemática, con muy poca reflexión, nos hace por lo menos entender otra dimensión, o la dimensión posible de la arquitectura y cómo esto puede transformar mediante el espacio público la vida de otros. Entonces quería dejar un poco, bueno, no hay una pregunta en particular, pero sí sé de que la pregunta es un poco lo que vos planteabas, ¿no? Nos da la posibilidad de acercarnos a la experiencia tuya, en ese sentido. Sí. No, lo que sí me interesa mucho como tu visión y la mirada esta, digamos, de cómo vas encontrando esas relaciones que uno intenta establecer. Para mí hay una dimensión visible, digamos, de la obra de arquitectura y una dimensión que es inmaterial, que si bien está marcada por la presencia de los materiales, es inmaterial, que tiene que ver con la experiencia del otro, que uno no la determina, uno no tiene ni el poder, ni debería arrogarse el poder de pensar que la experiencia del otro está fundamentalmente diseñada por nosotros. Así como muchas veces hablamos, esta es la experiencia de este lugar, intentamos hacerlo, pero intentamos también removernos de ese lugar, si se quiere, presente, ¿no? Básicamente lo que a mí me interesa es que no se me vea a mí.
digamos, que se vea, que el visitante, digamos, se vea a sí mismo o a sí misma, que encuentre, digamos, un momento de reflexión, un momento, digamos, en el cual la arquitectura simplemente sirve como marco de fondo para una experiencia fuerte, que es potente, o sea, el bajar las escaleras, el caminar sobre el piso, el ralentizar, digamos, la velocidad normal de la vida cotidiana, digamos, son parte de las estrategias de diseño. O sea, eso es obviamente cosas que hemos hecho nosotros. La decisión de un vidrio que nos refleja tiene que ver fundamentalmente con la idea de aquietar y silenciar el lugar. Es como una especie de dimensión acústica del material, porque cuando el vidrio refleja, empieza a generar un enorme descontrol, digamos. Entonces, nosotros hemos hecho muchísimas pruebas con la computadora qué pasaba con el vidrio si reflejaba, ¿no? Y lo que había era como un montón de ruido visual, hasta que descubrimos que en realidad el sentido fundamental de ese vidrio es ser extraño, ser un vidrio que está en un lugar en el cual no tiene que estar, porque está en el espacio público, porque está enterrado, porque sale del agua, es un material frágil. Y el único material, digamos, que brilla son las palabras, que son la declaración contra la esclavitud. Es así que me parece importante, digamos, entender que desde el primer día nosotros queríamos cortar el piso de la ciudad, si se quiere, con este gesto fuerte, y hacer que ese corte esté sostenido por la presencia de palabras de 400 años de discusiones o de declaraciones contra la esclavitud. Y nos parecía muy importante, digamos, entenderlo de esa manera. Pero importante me parece, por ahí lo que decís es cierto, siempre me interesó como excavar en los lugares. Digamos, hace ya lejos y hace tiempo habíamos hecho un proyecto con Miguel y con Jorge Litvak en ese momento, que había sido el proyecto para el cruce de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Y el proyecto que habíamos planteado era básicamente un concurso público que se hizo, que sacamos una mención, y lo único que hacíamos nosotros era hacer un agujero en el medio de la ciudad, hacer una especie de gran pozo en esa manzana, recuperando la manzana invertida, digamos, y descubriendo que en realidad existe un edificio bajo tierra que es el que juntaba, que es por donde pasan los subtes, que va desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso. Entonces, siempre me interesó a mí personalmente la idea esta de la excavación. Y tal vez hace poco estábamos hablando con Manu y Martín, mis dos hijos, estábamos hablando de qué hubiera hecho si no hubiera sido arquitecto, y una de las cosas que a mí más me interesaba desde chico era la arqueología. Y tal vez algunos de estos proyectos tienen que ver con eso, ¿no? Buscar aquello que no se ve, aquello que está enterrado. Lo de Canadá era eso, básicamente. Encontrar que existe una piedra madre, una piedra que básicamente 1/3 del territorio de toda la superficie de Canadá es esa misma roca geológica a la cual nosotros básicamente accedíamos. Pero eso es toda una cuestión no solo conceptual, sino que teníamos la materialidad exacta, porque teníamos 16, ¿cómo se llama? ¿Viste cuando haces los agujeros para ver dónde está el suelo? Las pruebas de suelo, digamos. Uh-huh. Y teníamos la posición exacta, entonces construimos una topografía invertida en base a la posición, digamos, de esa piedra madre. Entonces, todo tiene que ver con la lectura de los lugares, aquello que los lugares nos dicen, cómo se generan conversaciones, lo que hablaba al principio, ¿no? Conversaciones en espacio y tiempo. Y para mí la arquitectura es eso. Interesante también, y abro el juego a las preguntas que quieran, tiro la última, una última reflexión, porque uno está acostumbrado también hoy a consumir estos conceptos de arquitectura que involucra a la naturaleza, y uno imagina muy fácilmente cubiertas verdes, patios y demás. Sin embargo, hay un manejo muy sutil y muy conceptual de la naturaleza en tu obra, en estas mismas dos obras, entre Canadá y Nantes, y al mismo tiempo este concepto que vos desarrollás mucho, que es la idea del testigo, ¿no? La idea del otro. Y cuando en Nantes, en realidad, cuando en Canadá la transformación del edificio se produce por el crecimiento natural que pueden llegar a tener los árboles, ¿no? Porque o sea, la obra va a evolucionar y va a estar como conquistada por la presencia de los árboles, esta idea de la naturaleza que invade, pero que le da como
crecimiento de alguna manera, de identidad cada vez más fuerte en relación a la arquitectura, también es interesante cómo se asocia con entender de que uno puede liberar a la marea, al crecimiento del agua y que inunde el edificio, aunque sea cada 10 años. Cuando en realidad una actitud más conservadora sería, no, tengo que blindarlo de alguna manera y no puedo permitir esta presencia. Sin embargo, la presencia del otro, ya sea el árbol que crece o el agua, que no es un agua cristalina, sino que es un agua que va a limpiar, barrer y demás, dentro del edificio, que transforma el edificio como material de cambio, me parece también muy atractivo como metáfora y como herramienta, como material de diseño. Sí. Y abro el juego a los que quieran preguntar, así aprovechamos el momento. Ahí estaba Emilio. Hernán, te agrego no solamente el agua, sino el barro, volviendo a lo que decía Borges al principio que señalaba Julián, que es toda esa mugre de tráfico humano, además. Brillante, Julián, Sí. brillante. Gracias. Hola, Julián. Hola, hola. Un placer escucharte y cómo se nota tu alma de profesor, porque más allá de contar tu obra, me parece interesante rescatar la mirada del profesor para que docentes o alumnos que estén en el Zoom usemos como modelo de transmitir los conocimientos y sobre todo de aprender a mirar el mundo. Sobre eso me quedaba como pensando en la relación de los referentes con tu obra. Claramente me acordé de cuando contaste lo de bajar y lo de los nombres de los barcos en el piso. Me acordé de Igualada, que la habías contado antes, con esto de bajar también, que tiene el cementerio y tiene los troncos como que flotan en el piso de Igualada. Seguro que debe haber millones más de relaciones, por ahí podés contar alguna otra o no, como vos quieras, pero me parecía como interesante rescatarlo para el grupo, para que reflexionemos nosotros sobre cómo mirar arquitectura o cosas que no sean arquitectura y cómo utilizarlas para la obra, que no es directo, que no es lineal, que no es literal, que por ahí son muchas obras y de cada una tomás otra cosa y que no hay que inventar de la nada, sino que hay que saber mirar y reutilizar. Eso como aprendizaje para nosotros me parece muy valioso y que trasciende, que tiene que ver con la enseñanza. Y lo único comentario como duda, que medio lo decía recién Hernán, entiendo que está previsto que se inunde y el intendente o el jefe de gobierno de la ciudad de Nantes sabía que a los 10 años va a tener un problema y que va a tener que reacondicionar todo el edificio o algo así. Digamos, es así, está hablado y está aceptado y en Europa son capaces de dejar que se inunde para volver a arreglarlo, digamos, ¿no? Es otra mentalidad. Empiezo por esto último y después porque también se relaciona con lo que decía Miguel. El agua es un agua que trae mucho barro, ya está muy cerca del mar, está cerca de 30 kilómetros el río Loire de la desembocadura, entonces trae mucho barro en sus corrientes, ¿no? Y ese barro se fue depositando, digamos, en el lugar que vieron las fotos con el barro. Ahora bien, las mareas cambian 2 veces por día 4 metros. 2 veces por día 4 metros. Con lo cual hay unos subes y bajas muy, muy grandes entre alta y baja, ¿no? Eso es en los tiempos normales. Luego hay lo que se llaman las mareas, la marea anual, la marea cinquenal, digamos, o cada 5 años, la marea decenal, que están todas calculadas y tabuladas, ¿no? Y después está la marea de 100 años, ¿no? Nosotros queríamos proteger el lugar con ese vidrio que ustedes vieron arriba del hormigón, que es en realidad un acrílico de acuario, ¿no? Para protegerlo. Tuvimos que construir un dique, o sea, el espacio está hecho porque se construyó un dique para que el agua no entre. Hay siempre agua debajo de la explanada de madera que ven donde caminaba la gente. O sea, siempre hay agua. Pero
básicamente protegimos, hay cerca de 60 centímetros de ese acrílico, o sea, por arriba del hormigón. El tope del acrílico es hasta la cota de la subida decenal del río, ¿no? Lo que yo decía, cada 10 años. Nosotros queríamos protegerlo menos, queríamos que se inundara todos los años. O sea, queríamos protegerlo hasta la cota anual. Y en negociaciones con la gente de los directores de espacio público de la ciudad, llegamos a que se proteja hasta la cota decenal. Ellos trabajan muchísimo con las mareas, con lo cual no es nada raro. Entonces esto se va a inundar y las mareas son muy rápidas, no es que si el agua se va a quedar ahí por días. Entra el agua y ya a las horas está bajando. O sea, el lugar está todo preparado, la electricidad, la iluminación, todo está preparado y los desagües están preparados para que el agua se retire. Después lo que queda es, como decía Miguel, un proceso de limpieza de los residuos. Todavía no se ha inundado. Yo espero que pronto se inunde, quiero ver fotos con todo el lugar ese con agua. Pero bueno, eso es una cosa. En otro lugar. ¿Eh? Un lugar otro. Sí, sí. Y después, respecto del tema de la observación, me parece que es muy importante entender que nuestras acciones, es por eso para mí el valor de la historia, nuestras acciones tienen que ver con referentes, tienen que ver con relaciones que establecemos, con cosas que vemos, con cosas que nos acordamos, con cosas que están en nuestra memoria. Es por eso que yo insisto siempre con que todos nuestros alumnos, jóvenes colegas, como yo siempre los llamo, traten de construir su propia colección de imágenes, de edificios que les interesa, de detalles constructivos, porque de alguna forma todos estos van a volver en su mente en los proyectos. Entonces la observación tiene que ver con el propósito. Yo siempre planteo que la idea de la arquitectura es transformar la realidad. Transformar la realidad. Y el primer paso para transformar la realidad es desarrollar capacidades para observar la realidad. Y esta realidad, que es muy compleja, no es una realidad solo visible. Es una realidad política, es una realidad económica, es una realidad de construcción, es una realidad de marcos de existencia. Entonces, ¿cómo desarrollamos esas capacidades para observar la realidad? Es una realidad que se dibuja, es una realidad que se entiende y es una realidad que no se entiende también. Entonces, creo que es importante desarrollar esas capacidades. Y luego, también poder ejercer actos de transformación. Por eso, para mí, de vuelta, la memoria es una acción y la arquitectura es una acción sobre lo público. Eso es un poco lo que, digamos, respecto a lo que decía Emilio. Y sí, hay referentes en todos los proyectos. O sea, la ventana en el Centro de Estudios del Holocausto, de pronto corté una ventana vertical y me acordé de la ventana que había visto en la ciudad de Aguas Muertas, en Francia. Pensando en la idea de la explanada de barcos, y sí pensé también en mi visita a Igualada, pero sentí que tenía que ser con mucho más potencia en términos visibles. Ahora, el material de eso es el vidrio. Nuevamente, vidrio en el piso, un piso público. La gente lo ha tomado y lo ha respetado de una manera increíble. En 6 años han habido muy poquitos casos de vandalismo, 2 o 3. Con lo cual, la ciudad se lo ha apropiado. Han tomado un riesgo muy grande, pues son materiales que no son directamente mantenibles, pero los han mantenido y los han cuidado de una manera muy importante. Y eso para mí es un placer y un honor. ¿Otras preguntas, comentarios? Bueno, Creo que es un placer escucharte, Julián. Ojalá podamos volver a ir a ver a River juntos, como hicimos con Miguel una vez que haya pasado como esta situación de cierta complejidad que de alguna manera nos separa, pero de esta forma también nos une. Bueno, celebro tu presencia en el taller, en este momento en el cual estamos dedicando cierto tiempo a aprender y a compartir. Hemos tenido como una lindísima experiencia en este momento y nos queda de acá que empiezan las clases como un lugar de transición para terminar de preparar los contenidos y demás. Ojalá podamos contar también con tu presencia el transcurso de la cursada para corregir proyectos y con tu ayuda poder brindarlos de contenido
que de alguna manera es más difícil en los proyectos académicos intentar volcar un montón de cuestiones que vos has mencionado en estas obras, y sin embargo me parece que por eso me parecía interesante armar esta charla más abierta entre docentes y alumnos para ver de qué manera de a poquito empezamos a procesar esta información e intentamos volcarla no solo en los procesos de enseñanza, sino también como meta final en los dibujos, en las maquetas, en todas las formas de representación que tenemos, como para poder mostrar otras dimensiones de la arquitectura. Así que te quería agradecer en nombre de todo el taller, tu presencia. Gracias Hernán, gracias Emilio, gracias a todos los colegas y gracias a todos los jóvenes colegas también. Es un enorme placer y para mí, digamos, lo que intento hacer, digamos, con enseñanza y con proyectos es buscar caminos de acción arquitectónica, digamos, donde realmente el trabajo que hacemos pueda comunicarse con el público, comunicarse con los visitantes y comunicarse con aquellos que viven nuestras obras de una manera profunda, sin imponerles a los demás, sino invitándolos, digamos, a participar con su presencia, digamos, de la obra. Y invitar a las obras a básicamente ayudar a enmarcar la presencia del otro. Y esto de vuelta, como decías al principio, no mostré casas, pero es el mismo principio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la vivienda, digamos, de alguien que nos invita a su casa, fundamentalmente entienda, se pueda digamos, desarrollar su propia vida? Creo que una cosa que me gustaría como medio dejarlos con una idea, que es que tanto sitios como clientes son lugares que nos alojan, ¿no? Como la idea de que nos alojan. Somos alojados por aquellos que nos invitan a hacer estas obras. Los sitios nos dan permiso a trabajar, los clientes nos invitan a sus sueños, y nuestro trabajo es intentar interpretar aquello que se ve en los sitios y aquello que no se ve, e interpretar aquellas visiones, deseos y sueños que tiene la gente que nos invita a hacer sus obras. Es por eso que nuestro trabajo es un trabajo fundamentalmente de servicio, es una actitud de servicio, es una actitud profundamente relacionada con una ética y una dimensión ética que hace que nos movamos de la idea, digamos, nos movamos con esta idea de que la sociedad es el milagro de salir de uno mismo. Y es así que me parece a mí que la presencia de todos ustedes y la presencia de todos nosotros juntos, construyendo este espacio que está como comenzando en la facultad, como le decía Hernán siempre, cuenten conmigo para cualquier actividad y a cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias y te mando un abrazo enorme. Gracias Hernán, un abrazo. Chao Miguel. Un abrazo a todos y que cuídense. Cuídense.